Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que tu vida se siente más ligera. No porque algo externo haya cambiado drásticamente, sino porque tú has cambiado de manera imperceptible, pero poderosa. Caminas con más energía, tu mente se concentra con menos esfuerzo, y los obstáculos que antes parecían muros ahora se sienten como simples escalones. No hubo un milagro ni un momento épico de transformación. Lo que ocurrió fue una acumulación invisible de pequeñas acciones que parecían insignificantes en el momento, pero que juntas crearon una nueva realidad. Ese es el verdadero secreto del progreso humano, no los grandes saltos, sino los pasos invisibles que damos todos los días, muchas veces sin darnos cuenta. Si pensamos en la vida como una construcción, los hábitos son los ladrillos. Un ladrillo aislado no significa nada, pero cientos colocados con paciencia terminan levantando una estructura sólida e imponente. Lo fascinante es que cualquiera puede aprender a colocar esos ladrillos. No se necesita talento excepcional, ni disciplina sobrehumana, ni esperar a que llegue el día perfecto. Lo único necesario es un sistema que funcione incluso cuando no tienes ganas. En este viaje que estamos a punto de recorrer juntos, no vamos a hablar de metas inalcanzables ni de promesas vacías. Vamos a entrar al núcleo del cambio humano. Cómo funciona tu cerebro cuando repite una acción, cómo tu entorno moldea tus decisiones sin que lo notes, y cómo tu identidad se refuerza en cada gesto cotidiano. Este no es un manual de motivación temporal que dura lo mismo que una chispa. Es un mapa práctico para reprogramar la manera en que vives, eliges y creces. Y aquí está lo más transformador. Entenderás que un hábito no es una acción aislada, es una declaración silenciosa de quién eres. Cada repetición no solo moldea lo que haces, sino lo que crees acerca de ti mismo. Por eso, la verdadera magia de los hábitos atómicos no está en la disciplina rígida, sino en la libertad que construyen. Libertad para avanzar sin luchar contra ti mismo, para crear una vida que no dependa de motivación fugaz, sino de un sistema que trabaja a tu favor, incluso en tus peores días. Bienvenido a The Mind Manual, donde no aprenderás a soñar con una vida distinta, sino a diseñarla. Este es el momento de desarmar y reconstruir el mecanismo que convierte lo ordinario en extraordinario. No hablemos más, empecemos. La importancia de los hábitos en la vida diaria. Un hábito es una conducta que has repetido lo suficiente como para que tu cerebro la ejecute casi sin esfuerzo consciente. Esta automatización no es un lujo, es una necesidad. Tu mente ahorra energía identificando patrones y ejecutando secuencias conocidas. Por eso, gran parte de tu día transcurre en piloto automático. El asunto no es si tienes hábitos, sino cuáles están a cargo de tu jornada. Aquí aparece una distinción crucial. Objetivos versus sistemas. Un objetivo es un resultado que deseas, un sistema es el conjunto de procesos que te lleva allí. Decir quiero estar en forma es un objetivo. Decidir camino 30 minutos al terminar de trabajar, dejo mis tenis junto a la puerta y registro un palomazo en un calendario es un sistema. Los objetivos son buenos para señalar dirección, los sistemas son los que te hacen avanzar. Cuando tu identidad se apega a un objetivo, vives en modo carencia hasta conseguirlo. Cuando te comprometes con un sistema, vives en modo progreso todos los días. Los pequeños cambios superan a los grandes esfuerzos esporádicos por una razón sencilla, la fricción. Un cambio enorme exige energía inmensa y sostenida. Al mínimo tropiezo, la conducta se derrumba. Un cambio diminuto reduce la fricción y hace viable la repetición. Repite lo suficiente y la repetición se vuelve identidad. Y cuando algo es parte de quien eres, la disciplina deja de sentirse como un sacrificio y se vuelve una expresión de ti. Cuando pensamos en hábitos desde la ciencia no estamos hablando solo de costumbres, estamos hablando de circuitos que aprenden a encadenar acciones hasta convertirlas en respuestas casi automáticas frente a señales concretas. Investigaciones en neurociencia muestran que estructuras profundas del cerebro, particularmente los ganglios basales, son las que registran y refinan esas secuencias repetidas, transformando actos fragmentarios en rutinas fluidas mediante plasticidad sináptica. Esa arquitectura neural explica por qué, cuando un comportamiento se ha asentado, se activa con rapidez y sin la supervisión continua de la parte deliberativa de la mente.
Esa cocina interna tiene además ritmos distintos para cada persona y para cada conducta. Un estudio longitudinal que siguió comportamientos cotidianos encontró que el tiempo necesario para que una acción llegue a sentirse natural varía ampliamente. Algunas conductas se arraigan en pocas semanas, otras requieren muchos meses. La media observada se situó en torno a los 2 meses, pero el rango fue muy amplio, lo que subraya que la paciencia y la consistencia son menos reglas rígidas y más marcos flexibles para diseñar cambios reales. Hay momentos en la vida en que esos circuitos se vuelven más permeables. Los cambios de contexto, una mudanza, un nuevo trabajo, el nacimiento de un hijo, incluso un viaje largo rompe las rutinas llamadas por señales habituales y abren una ventana para decidir conscientemente qué conducta queremos anclar en ese nuevo escenario. La investigación sobre la discontinuidad de hábitos propone precisamente aprovechar esas transiciones como oportunidades naturales para instalar rutinas distintas, porque la mente, al perder sus cues habituales, entra en un modo más deliberativo donde nuevas elecciones pueden fijarse con mayor probabilidad. Si quieres que una intención se convierta en acción, hay herramientas psicológicas que multiplican tu probabilidad de éxito. Una de las más robustas es la estrategia de si entonces o implementación de intenciones, convertir una meta vaga en un plan específico de contingencia. Por ejemplo, si son las 7, haré 5 minutos de respiración. Metaanálisis que reúnen decenas de estudios muestran un efecto consistente y moderado grande en la traducción de intención a conducta cuando se aplican estas formulaciones concretas. En la práctica, las implementaciones intencionales funcionan porque delegan la decisión al contexto y reducen la carga de deliberación en el momento de la acción. Los hábitos bien elegidos tienen consecuencias tangibles en la salud mental y física. La evidencia clínica respalda el valor de conductas regulares como el ejercicio estructurado para aliviar síntomas depresivos en múltiples estudios y revisiones sistemáticas. De manera complementaria, los ciclos de sueño consolidan aprendizajes y facilitan la plasticidad cerebral necesaria para que nuevas rutinas se afiancen. En otras palabras, los hábitos no son solo modas de productividad, son palancas biológicas que modifican cómo tu cerebro procesa, aprende y se recupera. La investigación también nos ofrece medidas concretas para entender cuánto ha cambiado un comportamiento. Instrumentos de autorreporte validados evalúan no solo la frecuencia de una acción, sino su grado de automaticidad, conciencia y control percibido. Esa distinción es importante porque repetir algo muchas veces no garantiza que haya pasado a ser hábito en términos psicológicos. Lo que cuenta es cuánto la conducta se activa sin deliberación y con estabilidad en diversos contextos. Además, reseñas recientes recuerdan que la formación de hábitos no es la única vía para el cambio sostenible, es una estrategia poderosa, pero funciona mejor combinada con intención clara, apoyo social y diseño del entorno. ¿Qué significa todo esto para quien quiere mejorar su vida? Significa que transformar rutinas es un proceso tanto biológico como estratégico. Hay ventanas de oportunidad que aprovechar, técnicas probadas que implementar y expectativas realistas que mantener. No es un llamado a la perfección inmediata, sino a la precisión deliberada. Identificar los momentos del día en los que tu cerebro está más receptivo, elegir planes y entonces que activen comportamientos específicos y recordar que la variabilidad individual es la norma. Si integras ciencia y diseño y te permites iterar con paciencia, los hábitos dejarán de ser un obstáculo y se convertirán en la infraestructura silenciosa de tu crecimiento. La regla del 1% y el efecto compuesto. Si mejoras un 1% cada día, el resultado al final del año no es lineal, es exponencial. La matemática lo muestra con claridad. Una mejora del 1% repetida 365 veces multiplica el punto de partida decenas de veces. Un deterioro del 1% en el mismo periodo lleva prácticamente a cero. La idea no es vivir con una calculadora en la mano, sino entender el principio. Pequeñas ventajas diarias, sostenidas, producen transformaciones que a corto plazo parecen invisibles y a mediano plazo parecen milagros. Este efecto compuesto no solo aplica al rendimiento físico. Sucede con la claridad mental cuando lees 10 páginas diarias. Sucede con el ahorro cuando apartas una cantidad modesta cada semana. Sucede con las relaciones cuando sostienes conversaciones genuinas de pocos minutos cada día. La clave es abrazar el ritmo humilde de la constancia. Si hoy haces un poco y mañana un poco más,
el volumen de trabajo que antes parecía imposible se vuelve cotidiano. Para aplicar la regla del 1% necesitas dos cosas, una métrica mínima clara y un disparador confiable. Métrica mínima significa definir la versión más pequeña que siempre puedes cumplir, una página, una flexión, 5 minutos. Disparador confiable significa atarlo a algo que ya haces. Después de cepillarme los dientes, escribo una línea. Al servirme el café, abro el libro. El 1% no es una cifra mística, es un recordatorio de escala. Empieza tan pequeño que no puedas fallar. La grandeza rara vez llega en forma de un instante heroico. Llega, más bien, en la acumulación invisible de acciones que parecen demasiado pequeñas para importar. La regla del 1% nos recuerda que el tiempo es el verdadero multiplicador. No se trata de cuánto haces hoy, sino de cuánto eres capaz de repetir mañana. La mente humana suele sobreestimar lo que puede lograr en una semana y subestimar lo que puede conseguir en un año. Por eso, muchos abandonan antes de experimentar el efecto compuesto. Queremos resultados inmediatos, visibles, grandiosos, pero lo extraordinario es fruto de lo ordinario repetido con paciencia. Desde la psicología conductual, esto se entiende a través del principio de refuerzo acumulativo. Cada acción, por pequeña que sea, envía una señal a tu cerebro de que estás alineado con cierta identidad. No importa si lees una página o 20, lo que cuenta es que, al hacerlo, tu mente se reconoce como alguien que lee. Esa identidad repetida se fortalece como un músculo invisible, y es ahí donde el 1% adquiere su verdadero poder, en la construcción silenciosa de quien crees que eres. El efecto compuesto también se explica por la manera en que nuestro cerebro procesa la recompensa. Estudios en neurociencia muestran que el sistema dopaminérgico no solo responde al logro grande, sino a la anticipación de pequeñas victorias constantes. Cada microprogreso libera una señal que refuerza la conducta, generando un ciclo de motivación que se sostiene más en la constancia que en la intensidad. Así, lo que comienza como un gesto diminuto se convierte en un hábito autoalimentado. Imagina dos personas que comienzan desde el mismo punto. Una invierte 5 minutos diarios en aprender un idioma, otra espera tener el tiempo perfecto para estudiar una hora entera. Al cabo de un año, la primera ha acumulado más de 30 horas de práctica real y un vocabulario sólido, la segunda sigue esperando el momento adecuado. El tiempo no perdona, pero premia a quien lo invierte con constancia. Aplicar la regla del 1% requiere una visión distinta del éxito, no medirlo en saltos espectaculares, sino en pasos microscópicos que se suman sin pausa. Escribir una línea hoy no publicará un libro mañana, pero sí coloca un ladrillo en una catedral futura. Esa es la esencia del efecto compuesto. No ves la transformación hasta que un día miras atrás y descubres que lo imposible ya está detrás de ti. Y aquí está la parte más poderosa. Este principio no distingue áreas de tu vida. Puede trabajar para tu salud, tus finanzas, tu crecimiento intelectual o tus relaciones. Una palabra amable al día cambia la temperatura emocional de un vínculo. $1 ahorrado diario abre la puerta a una seguridad inesperada. Un minuto de respiración consciente, practicado diario, modifica tu capacidad de lidiar con el estrés. No hay terreno donde el 1% no pueda plantar raíces. Por eso, la invitación es clara, no te obsesiones con la magnitud del cambio, concéntrate en su repetición. La excelencia no es un acto único, sino un ritmo sostenido. Y cuando logras bailar al compás de ese ritmo, la vida se transforma no por un golpe de suerte, sino por la fuerza acumulada de lo constante. El bucle del hábito, señal, anhelo, respuesta, recompensa. Todo hábito sigue una secuencia. Primero aparece una señal, un elemento del entorno o del tiempo que anticipa la conducta, la alarma del teléfono, el olor del café, el cansancio al caer la tarde. Luego surge el anhelo, la expectativa de cambio interno. Quiero sentir energía, quiero aliviar estrés, quiero evitar incomodidad. Después llega la respuesta, la conducta en sí, abro la aplicación, preparo la merienda, salgo a caminar. Finalmente, la recompensa, el estado deseado, ya sea alivio, placer, claridad o logro. Comprender este bucle te da poder para intervenir. Si quieres construir un hábito, diseña la señal para que sea obvia,
el anhelo para que sea atractivo, la respuesta para que sea fácil y la recompensa para que sea satisfactoria. Si quieres desactivar un hábito nocivo, invierte la lógica, oculta o elimina señales, vuelve el anhelo menos tentador, incrementa la fricción de la respuesta y dificulta o retrasa la recompensa. Ejemplo práctico, leer a diario. Señal obvia, dejar el libro sobre la almohada después de tender la cama. Anhelo atractivo, visualizar el disfrute y la calma de cerrar el día con lectura. Respuesta fácil, solo 5 páginas, marcador a la vista. Recompensa satisfactoria, registrar el avance en un calendario y detenerse en un punto interesante para desear volver mañana. Del mismo modo, para reducir un hábito no deseado, como revisar redes constantemente, se puede sacar la app de la pantalla principal, cerrar sesión, activar límites y dejar a la vista un libro o una libreta como alternativa. Si cambias el bucle, cambias el comportamiento. Cada hábito que sostienes es, en esencia, una historia que tu cerebro repite una y otra vez. Esa historia está guiada por el bucle del hábito, un ciclo que convierte impulsos momentáneos en conductas automáticas. Lo fascinante es que este proceso no distingue entre lo útil y lo perjudicial, lo que repite se instala, y lo que se instala comienza a gobernar tu vida desde la sombra. Piensa en la señal como una llave que abre una puerta en tu mente. No se trata solo de lo que ves o escuchas, también puede ser una emoción interna. El aburrimiento, por ejemplo, puede ser una señal tan poderosa como el sonido de una notificación. La neurociencia demuestra que nuestro cerebro está diseñado para anticipar patrones. Una señal detectada activa un circuito de expectativa, preparando el terreno para lo que vendrá después. Por eso, cuando suena la alarma de tu teléfono, tu cuerpo no solo reconoce el sonido, se prepara fisiológicamente para la acción que acostumbras a asociar a ese momento. El anhelo, por su parte, es la chispa que enciende el movimiento. No deseamos la acción en sí, deseamos lo que promete. No quieres el café, quieres el estado de alerta que viene después del primer sorbo. No buscas el cigarro, buscas el alivio de la ansiedad. Aquí radica una verdad crucial: los hábitos no se sostienen porque la acción sea placentera, sino porque la recompensa psicológica responde a una necesidad más profunda. El anhelo es, en el fondo, un recordatorio de lo incompleto. La respuesta es el puente entre la intención y la realidad. Y en este punto, la psicología conductual es clara: cuanto más fácil sea ejecutar una conducta, mayor será la probabilidad de repetirla. El cerebro tiende a elegir la ruta de menor resistencia, y este principio explica por qué hábitos triviales como revisar el teléfono se imponen sobre otros más valiosos como leer o meditar. La energía que exige un hábito condiciona su supervivencia. La recompensa, finalmente, es el cierre del ciclo, pero también la semilla de su repetición. Cada vez que experimentas placer, alivio o logro, tu cerebro libera dopamina, que funciona como un marcador biológico. Esto es importante, hazlo de nuevo. Lo paradójico es que no solo se refuerza la satisfacción, también se refuerza la señal inicial. Así se construye un lazo invisible entre el estímulo, el deseo y la acción, creando un circuito que se repite incluso cuando ya no piensas en él. Lo que hace poderoso este modelo es que te permite convertirte en arquitecto de tu conducta. Puedes diseñar tus señales para que te empujen hacia lo que deseas, puedes redefinir tus anhelos vinculándolos a recompensas más profundas, y puedes simplificar tus respuestas para que la acción correcta sea inevitable. Al mismo tiempo, puedes desarmar hábitos nocivos rompiendo cualquiera de los eslabones, escondiendo la señal, debilitando el atractivo, complicando la respuesta o retrasando la recompensa. Imagina a alguien que quiere beber más agua. Podría colocar una botella visible en su escritorio, señal, asociar la sensación de frescura con vitalidad, anhelo, decidir que solo dará un sorbo al verla, respuesta sencilla, y disfrutar del alivio inmediato de la sed, recompensa. Con el tiempo, la acción deja de sentirse forzada y se convierte en parte natural de su identidad. Lo importante no es la magnitud del hábito, sino la precisión con la que ajustas el ciclo. En otras palabras, si logras dominar el bucle, puedes dominar tu vida. Porque cada transformación duradera no empieza en la fuerza de voluntad, sino en el diseño inteligente de estas 4 fases que gobiernan tu comportamiento día tras día.
Ejemplos reales del bucle del hábito. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen tener una vida perfectamente ordenada, donde todo fluye y los logros se acumulan sin esfuerzo aparente? La verdad es que no se trata de suerte ni de talento innato, se trata de la maestría del bucle del hábito, aplicada de manera consistente. Vamos a ver cómo figuras históricas y contemporáneas lo han usado para transformar sus vidas, y qué lecciones podemos extraer para nosotros. Empecemos con Leonardo da Vinci, un ejemplo clásico de autodisciplina y curiosidad infinita. Leonardo tenía rutinas minuciosas. Sus señales eran los momentos del día que reservaba para observar la naturaleza, dibujar o experimentar. El anhelo no era simplemente completar un dibujo, sino comprender la anatomía, la luz y el movimiento. La respuesta era inmediata: tomar lápiz y cuaderno, mientras que la recompensa era la sensación de descubrimiento y comprensión profunda. Con el tiempo, estas pequeñas acciones repetidas lo convirtieron en uno de los más grandes genios creativos de la humanidad. Cada boceto y observación fue un ladrillo en la construcción de su legado. En la era contemporánea, pensemos en Serena Williams, una atleta que ha dominado el tenis gracias a la disciplina aplicada al milímetro. Sus señales incluían rutinas previas al entrenamiento: calentar, estiramientos, revisar la técnica y mentalizar cada golpe. El anhelo era siempre mejorar un punto, un servicio, un movimiento. La respuesta era la práctica intensa y deliberada. La recompensa era inmediata en cada mejora sutil, y a largo plazo, en los títulos ganados. Serena no depende de motivación diaria, sino de un bucle sistemático que convierte cada acción repetida en perfección progresiva. Otro ejemplo inspirador es Elon Musk, cuyos hábitos de productividad extrema demuestran cómo la atención al detalle y la repetición consciente de microacciones puede mover montañas. Sus señales son los horarios y las tareas delimitadas al minuto. Su anhelo es lograr avances en ingeniería y exploración espacial. La respuesta son horas de trabajo concentrado y enfoque absoluto. La recompensa, aunque más abstracta, es la visión de proyectos revolucionarios completándose paso a paso. Musk no espera inspiración, crea entornos y rutinas que lo impulsan constantemente hacia adelante. No podemos dejar fuera a Benjamin Franklin, un ejemplo de hábitos aplicados a la virtud y el crecimiento personal. Franklin seguía un método diario de autorreflexión. Al despertar, revisaba sus intenciones. A lo largo del día, ejercitaba virtudes específicas. Al final, evaluaba su desempeño. Cada señal estaba ligada a un momento específico del día, cada anhelo a su deseo de mejorar moral e intelectual, cada respuesta a un acto concreto, y la recompensa a la autoevaluación y sensación de progreso. Con el tiempo, estos hábitos construyeron no solo un hombre exitoso, sino un referente de sabiduría y efectividad personal. Incluso en el mundo del arte contemporáneo, J.K. Rowling muestra cómo el bucle del hábito puede sostener la creatividad. Su señal era sentarse en una cafetería con su cuaderno abierto. El anhelo era la necesidad de contar historias. La respuesta era escribir palabras, párrafos y escenas, aunque fueran pocas cada día, y la recompensa era ver cómo su mundo imaginario cobraba vida, motivándola a regresar cada jornada. Lo extraordinario de Rowling no fue solo su imaginación, sino su capacidad de traducir esa imaginación en rutina repetida y consistente. Cada uno de estos ejemplos tiene un punto en común: los hábitos no se improvisan, se diseñan. Se construyen sobre señales claras, anhelos específicos, respuestas simples y recompensas satisfactorias. No necesitas talento sobrehumano, necesitas consistencia y un sistema que te acompañe incluso cuando la motivación flaquea. Si logras mapear tu propio bucle, puedes tomar las riendas de tu vida con la misma precisión que estos grandes personajes. Lo más poderoso es que tú puedes empezar hoy, con pasos microscópicos. Tu señal puede ser tan simple como abrir un cuaderno, tu anhelo puede ser sentir claridad, tu respuesta puede ser escribir una línea y tu recompensa registrar ese avance. Al final, no importa cuán pequeño sea, porque la repetición diaria construirá resultados que hoy parecen imposibles. ¿Cómo construir y sostener hábitos positivos a largo plazo? Ahora que hemos comprendido la estructura del bucle del hábito y cómo personajes extraordinarios lo han usado, surge la pregunta más importante: ¿cómo podemos construir hábitos positivos y sostenerlos cuando la motivación desaparece? Porque la realidad es clara,
la motivación es efímera, y la vida está llena de días en los que simplemente no tenemos ganas. Ahí es donde los hábitos bien diseñados se vuelven nuestra mejor herramienta. El primer principio clave es comenzar extremadamente pequeño. James Clear lo llama la estrategia del mínimo viable, hacer que la acción sea tan fácil que no puedas fallar. No se trata de comenzar con una rutina agotadora, se trata de hacer que la primera acción sea inevitable. Por ejemplo, si quieres meditar todos los días, comienza con 1 minuto. Un solo minuto al día no parece transformador, pero lo que importa no es el tiempo inicial, sino la repetición sostenida. Con cada minuto, el hábito gana fuerza, tu cerebro registra la conducta como familiar y el ciclo de recompensa empieza a activarse. El segundo principio es asociar el hábito a una señal clara y estable. Nuestra mente se orienta por patrones y rutinas. Cuando un hábito tiene un disparador inequívoco, la acción se activa de manera automática. Si tu meta es hacer ejercicio, la señal puede ser colocar la ropa deportiva junto a la cama o programar la alarma para que suene a la misma hora cada mañana. Estudios en psicología del comportamiento muestran que los hábitos anclados a señales consistentes tienen entre un 30% y un 50% más de probabilidad de consolidarse, porque reducen la carga de decisión y el riesgo de postergar. El tercer principio es hacerlo atractivo. El cerebro responde a estímulos positivos. Si asociamos el hábito a algo que nos genera placer, aumentamos su probabilidad de repetición. Esto no significa que el hábito sea divertido en sí mismo, sino que podemos crear recompensas asociadas, escuchar un podcast que nos guste mientras caminamos, preparar una infusión especial después de meditar, o registrar nuestro avance en un diario con satisfacción. La anticipación de la recompensa genera dopamina y refuerza el comportamiento, convirtiendo la acción en un ciclo autoalimentado. El cuarto principio es simplificar la respuesta. El esfuerzo requerido para ejecutar un hábito debe ser mínimo al principio. La fricción es el enemigo de la repetición. Por eso, estructuras como preparar todo el equipo de entrenamiento la noche anterior o tener el libro abierto en la mesita de noche facilitan la acción. Cuanta menos energía necesites para comenzar, más probable es que repitas la conducta y, con el tiempo, pases de la mínima versión a la versión completa de tu hábito. El quinto principio es seguir y medir el progreso. Registrar cada repetición, aunque sea con un simple marcador en un calendario, transforma el hábito en un juego tangible. La psicología positiva demuestra que visualizar el progreso refuerza la conducta y genera un sentido de logro que se autoperpetúa. El seguimiento convierte la acción en evidencia concreta de tu compromiso y alimenta la identidad que estás construyendo. Soy alguien que hace esto todos los días. Finalmente, es crucial aceptar la imperfección y planificar para los tropiezos. Incluso los hábitos más sólidos pueden fallar un día, lo importante es la recuperación inmediata, no la perfección continua. Estudios de comportamiento muestran que los individuos que tienen un plan de contingencia, por ejemplo, si me salto la meditación hoy, haré 1 minuto antes de dormir, mantienen la consistencia mucho mejor que quienes dependen solo de la motivación. La resiliencia frente al error es lo que distingue a quien convierte hábitos en identidad de quien los abandona ante la primera dificultad. En síntesis, construir hábitos positivos no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de diseño deliberado. Comienza pequeño, hazlo automático, atractivo y sencillo, registra tu progreso y prepárate para adaptarte ante los tropiezos. Cuando combinas estos principios, cada acción repetida se convierte en una inversión en tu futuro yo, y la constancia se transforma en crecimiento real y sostenible. ¿Cómo romper hábitos negativos y saboteadores? Hasta ahora hemos hablado de cómo construir hábitos positivos. Pero hay un aspecto igual de poderoso y muchas veces más desafiante: romper los hábitos que nos sabotean. Esos comportamientos automáticos que parecen inofensivos en el momento, pero que acumulados drenan energía, salud y oportunidades. La buena noticia es que los hábitos negativos funcionan bajo el mismo bucle que los positivos, y eso significa que podemos desarmarlos paso a paso. 1. La clave está en la señal. Cada hábito comienza con un disparador. Si quieres debilitar un hábito negativo, el primer movimiento es reconocer y evitar su señal. Si tu hábito es revisar el celular cada 5 minutos, observa cuál es la señal. ¿Notificaciones activadas?
¿El teléfono a la vista? Solución: elimina la señal. Desactiva notificaciones, deja el celular en otra habitación o usa aplicaciones que bloqueen el acceso temporal. Sin señal, el bucle pierde fuerza y el hábito se debilita. 2. Hacerlo poco atractivo. El cerebro repite lo que anticipa como placentero. Si quieres romper un hábito negativo, debes cambiar la narrativa que lo rodea. Ejemplo: fumar puede estar asociado a relajación o socializar. Reescribe esa historia, asócialo con pérdida de energía, olor desagradable o respiración limitada. La técnica aquí es reencuadre cognitivo. Cambiar la percepción del hábito transforma la recompensa anticipada en algo indeseable, reduciendo la motivación automática de repetirlo. 3. Aumentar la fricción. Los hábitos malos prosperan porque son fáciles. Para desarmarlos, haz que la acción sea más difícil. Si quieres dejar de comer comida chatarra, no la compres. Si quieres pasar menos tiempo en redes sociales, elimina accesos directos y cierra sesión cada vez. Cuanto más esfuerzo se requiera, menor será la probabilidad de que tu cerebro lo repita en piloto automático. 4. Sustituir, no solo eliminar. La naturaleza odia el vacío, y lo mismo ocurre con los hábitos. Cuando intentas eliminar uno sin reemplazarlo, dejas un espacio libre que tarde o temprano se llena con otro hábito igual de dañino. La estrategia es intercambiar la respuesta automática por otra más positiva. En vez de comer un snack ultraprocesado, elige fruta o frutos secos. En vez de abrir redes sociales en un momento de aburrimiento, abre un libro breve o escucha música. El cerebro mantiene el bucle, pero con una recompensa nueva y más alineada con tu bienestar. 5. Redefinir la recompensa. Los hábitos negativos suelen dar recompensas inmediatas, mientras que los positivos ofrecen beneficios a largo plazo. La clave es hacer visible el costo oculto de los malos hábitos y el beneficio inmediato de los buenos. Ejemplo: fumar da alivio inmediato, pero arruina la energía y la salud a largo plazo. Dejarlo puede sentirse difícil al principio, pero la recompensa inmediata puede ser respirar mejor, dormir mejor o ahorrar dinero. El objetivo es que el cerebro asocie la recompensa real con abandonar el hábito, no con mantenerlo. 6. Plan de contingencia. Romper hábitos no es un proceso lineal. Habrá recaídas, y eso no significa fracaso. La diferencia entre abandonar y progresar está en tener un plan para el tropiezo. Diseña un sí, entonces, si fumo un cigarro, entonces anotaré que lo disparó y cómo puedo evitar esa señal mañana. Con cada caída documentada, aprendes del disparador en lugar de castigarte. Así, conviertes el error en parte del proceso de aprendizaje y fortaleces tu control a largo plazo. En conclusión, romper un hábito negativo no es cuestión de fuerza de voluntad infinita, sino de rediseñar el bucle en el que vive. Si controlas la señal, cambias la narrativa, aumentas la fricción, sustituyes la acción y redefines la recompensa, estarás desmontando poco a poco los ladrillos que lo sostienen. Y cuando planificas tus recaídas, te aseguras de que cada paso atrás sea solo una pausa antes de avanzar más fuerte. Los hábitos y la identidad. Convertir acciones en quién eres. En el fondo, la construcción de hábitos no se trata de lo que haces, sino de quién decides ser. Cada acción que realizas es un voto a favor de la persona en la que te estás convirtiendo. Un voto puede parecer pequeño, pero la acumulación diaria construye una identidad sólida, tan real como el carácter que transmites cuando otros te observan. Cuando una persona dice, quiero correr un maratón, establece un objetivo. Pero cuando afirma, soy corredor, redefine su identidad. Lo primero es una meta finita, lo segundo, un estilo de vida. La diferencia psicológica es inmensa, las metas se alcanzan y se olvidan, la identidad se mantiene y se refuerza con cada repetición. El poder del autoconcepto. La psicología social ha demostrado que las personas actúan de manera coherente con la imagen que tienen de sí mismas. Si piensas, soy desorganizado, tu mente buscará pruebas para confirmarlo, y terminarás actuando en consecuencia. Pero si comienzas a repetir, soy una persona ordenada y apoyas esa afirmación con pequeños hábitos como tender la cama o mantener tu escritorio despejado, la identidad empieza a reescribirse. Albert Bandura,
creador de la teoría de la autoeficacia, explicó que nuestra confianza en la capacidad de ejecutar una acción es determinante en la probabilidad de que realmente la hagamos. En otras palabras, la identidad que adoptas condiciona la consistencia de tus acciones. El ciclo identidad-hábito. El proceso funciona en dos direcciones. Tus hábitos moldean tu identidad. Cada vez que escribes, te ves más escritor. Cada vez que entrenas, te ves más atleta. Tu identidad refuerza tus hábitos. Si te defines como lector, no necesitas obligarte a leer, es simplemente lo que alguien como tú hace. Este ciclo es un motor poderoso porque elimina la necesidad constante de motivación externa. Ya no se trata de quiero hacerlo, sino de esto es lo que soy. Ejemplo práctico. Imagina dos personas que intentan dejar de fumar. A la primera, alguien le ofrece un cigarro y responde, estoy tratando de dejarlo. A la segunda le ofrecen lo mismo y contesta, no fumo. Ambas rechazan, pero la segunda lo hace desde una identidad redefinida. La primera aún se ve como fumador en lucha, la segunda ya no se reconoce en ese rol. Esa diferencia en el lenguaje refleja un cambio profundo en la narrativa personal. El peligro de identidades rígidas. No obstante, también existe una advertencia, las identidades rígidas pueden limitar el crecimiento. Si alguien se aferra demasiado a ser el fuerte, puede resistirse a pedir ayuda. Si alguien se define únicamente como emprendedor, puede sentir que fracasa como persona si un negocio no prospera. La clave es mantener identidades expansivas y flexibles, que sumen más posibilidades en lugar de encerrarnos en etiquetas. Estrategia para integrar identidad y hábito. Define quién quieres ser en términos de valores, no solo de metas. Quiero ser una persona disciplinada, curiosa, íntegra. Elige microacciones que representen esa identidad, un hábito diario de aprendizaje, un pequeño acto de honestidad, un compromiso con tu salud. Repite hasta que tu cerebro no solo registre la acción, sino que la reconozca como parte inseparable de tu identidad. En resumen, los hábitos no son solo rutinas mecánicas, sino expresiones visibles de tu identidad invisible. Cada vez que eliges leer, entrenar, escuchar con atención o ahorrar, estás emitiendo un voto silencioso por el tipo de persona que quieres ser. Y con el tiempo, esos votos se acumulan hasta que ya no necesitas repetirlo, simplemente eres. El poder del entorno, diseñar el escenario de tus hábitos. La mayoría de las personas cree que su fuerza de voluntad es la que determina si cumplen o no con un hábito. Pero la ciencia del comportamiento ha demostrado algo mucho más poderoso. Tu entorno moldea tu conducta más que tu disciplina consciente. James Clear lo explica con claridad. No subestimes el contexto en el que vives, porque cada señal de tu ambiente es un disparador que influye en lo que haces casi sin darte cuenta. El entorno como arquitecto invisible. Piénsalo un momento. ¿Por qué comes más palomitas en el cine? No porque tengas más hambre, sino porque el entorno fue diseñado para que el consumo sea automático. El olor de la mantequilla, la penumbra, la costumbre de asociar película con comida. Lo mismo ocurre en tu casa, en tu oficina o en tu teléfono. Cada objeto y disposición espacial actúan como estímulos que te invitan, o te resisten, a realizar una acción. El psicólogo Kurt Lewin decía, el comportamiento es una función de la persona y del ambiente. No basta con querer ser alguien diferente, necesitas que el espacio en el que te mueves lo respalde. Facilitar lo deseable, dificultar lo indeseable. El principio es simple, haz que los buenos hábitos sean obvios y accesibles, haz que los malos hábitos sean invisibles o incómodos. Si quieres comer más fruta, no la escondas en el refrigerador, ponla en un frutero visible en la mesa. Si quieres reducir el tiempo en redes, coloca un libro atractivo al lado de tu cama y mueve el celular a otra habitación antes de dormir. Si quieres ejercitarte, deja lista la ropa deportiva la noche anterior. Estos ajustes no requieren fuerza de voluntad cada día, solo requieren inteligencia en el diseño inicial. El ejemplo de los hospitales. Un estudio fascinante en hospitales de Massachusetts demostró este principio. En las cafeterías, simplemente cambiaron la disposición de las bebidas. Pusieron el agua en lugares más visibles y fáciles de alcanzar, mientras que las gaseosas quedaron en estantes menos accesibles. En pocas semanas,
Las ventas de agua aumentaron significativamente y las de gaseosas disminuyeron, sin necesidad de prohibir nada. Nadie fue obligado a cambiar, pero el entorno susurró nuevas decisiones. Entorno físico y entorno social. No solo se trata del espacio físico. El entorno social es igual de poderoso. Rodearte de personas que encarnan los hábitos que quieres adquirir es como entrenar en altitud. Te obliga a adaptarte a un estándar más alto. Si tus amigos leen, tarde o temprano tú también leerás. Si tus colegas entrenan, te será más difícil no moverte. La neurociencia lo respalda. Las neuronas espejo hacen que imitemos inconscientemente conductas de quienes admiramos o frecuentamos. Estrategia práctica: rediseña tu mundo. Pregúntate, ¿mi espacio actual refleja a la persona que quiero ser? Si la respuesta es no, ajusta un elemento hoy mismo. Declara tu sala como un espacio de aprendizaje dejando siempre un libro o cuaderno a la vista. Convierte tu cocina en un aliado. Coloca snacks saludables a mano y esconde los ultraprocesados. Configura tu teléfono para que te muestre primero las apps de trabajo o de lectura y no las de distracción. El entorno funciona como un guión silencioso. Si lo diseñas bien, el guión te empuja hacia tu mejor versión. Si lo dejas al azar, probablemente terminará llevándote en dirección contraria. En conclusión, tu fuerza de voluntad es finita, pero tu capacidad de crear un entorno a tu favor es prácticamente infinita. No te preguntes solo qué hábito quieres construir, pregúntate también qué escenario necesitas diseñar para que ese hábito florezca sin esfuerzo constante. La recompensa inmediata: ¿cómo enganchar a tu cerebro? Si algo caracteriza al cerebro humano, es su preferencia por lo inmediato. Desde el punto de vista evolutivo, tiene lógica. Durante miles de años, sobrevivir dependía de atender al presente, no al futuro. Nuestros antepasados cazaban, recolectaban y reaccionaban a peligros inmediatos. Pensar en la jubilación o en la salud a 20 años era un lujo inexistente. Esa herencia biológica explica por qué nos cuesta tanto sostener hábitos cuyos beneficios se acumulan a largo plazo. Comer sano, ejercitarnos, ahorrar o estudiar. El cerebro quiere satisfacción ya. El dilema de la gratificación diferida. Aquí aparece una tensión. Los buenos hábitos suelen tener recompensas tardías, mejor salud, más energía, éxito profesional, mientras que los malos hábitos ofrecen recompensas inmediatas, placer rápido, alivio del estrés, dopamina instantánea. Por eso resulta más tentador abrir redes sociales que escribir una página de tu libro, o pedir comida ultraprocesada en lugar de cocinar. Un famoso estudio de Walter Mischel en los años 70, conocido como el experimento del Marshmallow, lo demostró con claridad. Niños pequeños tenían la opción de comer un dulce de inmediato o esperar unos minutos y recibir dos. Aquellos que lograron posponer la gratificación mostraron, años después, mejores resultados académicos, profesionales y de autocontrol. La lección es clara: quien aprende a vincularse mejor con la recompensa, moldea su futuro. ¿Cómo hackear la biología a tu favor? El reto no es eliminar el deseo de recompensa inmediata, sino redirigirlo. Puedes diseñar pequeños refuerzos que te den satisfacción en el presente mientras trabajas hacia un beneficio mayor en el futuro. Si sales a correr, regístralo en una app que te muestre gráficas atractivas. Si lees, marca tu avance en un calendario y celebra la cadena de días cumplidos. Si ahorras, visualiza cómo tu saldo crece y coloca un objetivo visible en la pared. El principio es simple: asocia el esfuerzo con un premio instantáneo, aunque sea simbólico. La neurociencia de la recompensa. La dopamina, neurotransmisor del deseo y la motivación, no solo se libera al obtener la recompensa, sino cuando anticipamos la posibilidad de obtenerla. Esto significa que, si logras asociar placer inmediato con la acción de practicar tu hábito, tu cerebro empezará a desear la conducta misma, no solo el resultado final. Leer no será un esfuerzo porque esperas aprender en el futuro, sino porque disfrutas la sensación de progreso hoy. Reescribir la relación con los malos hábitos. De igual forma, puedes desarmar hábitos nocivos alterando su recompensa. Si cada vez que comes ultraprocesados anotas cómo te sientes después, cansancio, pesadez, somnolencia, tu cerebro empezará a vincular la experiencia no con placer, sino con malestar.
Hacer consciente la consecuencia inmediata debilita la atracción. Estrategia práctica, la regla del sello positivo. Cada vez que completes un hábito, coloca un sello inmediato de satisfacción, una marca en un calendario, una frase motivadora, una breve pausa de gratitud. No subestimes el poder de lo pequeño. Ese refuerzo es el puente que conecta tu biología ansiosa por gratificación con tu visión de largo plazo. En síntesis, la clave no es luchar contra la necesidad de recompensa inmediata, sino domesticarla. Al asociar satisfacción presente con comportamientos que construyen tu futuro, conviertes lo que antes era sacrificio en disfrute, y lo que antes parecía imposible en un juego psicológico a tu favor. Romper hábitos dañinos. Estrategias inversas para liberarte. Construir un hábito positivo requiere paciencia, pero romper uno nocivo exige estrategia. No basta con decir voy a dejar de hacerlo, porque esa declaración choca de frente con un cerebro diseñado para repetir lo familiar. La mente humana es conservadora por naturaleza. Aquello que ya se repitió muchas veces, aunque sea dañino, se vuelve seguro para el sistema nervioso. Por eso fumar, procrastinar o revisitar compulsivamente redes sociales pueden sentirse como refugios, aun cuando sabemos que nos lastiman. La pregunta entonces no es si tienes fuerza de voluntad suficiente, sino cómo rediseñas el bucle para que el hábito pierda su atractivo. 1. Ocultar la señal. El primer paso para debilitar un hábito dañino es cortar su señal. El psicólogo B.J. Fogg, experto en formación de conductas, lo explica con claridad. Si controlas la señal, controlas el comportamiento. ¿Quieres reducir tu consumo de alcohol? No almacenes botellas en casa. ¿Quieres evitar redes sociales al despertar? No duermas con el teléfono en la mesita de noche. ¿Quieres dejar de fumar? Elimina ceniceros y objetos que activen la asociación. Lo invisible deja de recordarte la conducta, y lo que no recuerdas pierde poder. 2. Volver el anhelo menos tentador. El cerebro ama lo inmediato, pero también puede aprender a asociar placer con rechazo. Por ejemplo, algunos programas para dejar de fumar utilizan terapia aversiva. El olor desagradable del tabaco se amplifica hasta que el anhelo se convierte en repulsión. Sin llegar a extremos, puedes aplicar el mismo principio. Reflexiona y registra cómo te sientes después de ceder al mal hábito. Haz explícito el costo, tiempo perdido, dinero gastado, energía drenada. Expon los efectos negativos con brutal honestidad. La mente no rechaza el placer en sí, pero sí puede rechazar las consecuencias de un placer vacío. 3. Incrementar la fricción. Un hábito dañino sobrevive porque es fácil. Si rompes esa facilidad, su continuidad se resquebraja. Para reducir las compras impulsivas en línea, elimina los métodos de pago guardados. Para frenar la comida rápida, no guardes apps de delivery en tu pantalla principal. Para limitar el tiempo en redes, instala extensiones que bloqueen o retrasen el acceso. Cada segundo extra de fricción es una barrera que reduce la inercia automática y abre espacio a la elección consciente. 4. Dificultar o retrasar la recompensa. Los malos hábitos suelen ofrecer una gratificación rápida. Si logras demorarla o diluirla, su poder se debilita. Ejemplo, si sientes la necesidad de revisar tu teléfono, comprométete a esperar 5 minutos antes de hacerlo. Muchas veces, ese intervalo disuelve el impulso. Este principio, llamado la regla de los 5 minutos, fue estudiado en terapias de autocontrol y mostró que el retraso reduce la intensidad del deseo. 5. Sustituir en lugar de eliminar. La naturaleza aborrece el vacío. No basta con quitar un hábito dañino, necesitas reemplazarlo por otro que cumpla una función similar. Si fumas para aliviar estrés, sustituye con respiración profunda o caminatas cortas. Si revisas redes para sentir conexión, opta por enviar un mensaje genuino a un amigo. Si comes por aburrimiento, dedica 5 minutos a aprender algo breve, una palabra en otro idioma, una nota musical, un dato curioso. El cerebro busca recompensa. Dale una alternativa y dejará de aferrarse tanto al hábito destructivo. En resumen, romper un hábito nocivo no es luchar contra ti mismo, sino rediseñar el escenario en el que ocurre. Cuando controlas la señal, el anhelo, la facilidad y la recompensa,
transformas la compulsión en libertad. No se trata de un acto heroico, sino de inteligencia conductual aplicada día tras día. La identidad como núcleo de los hábitos. Hasta ahora hemos hablado de señales, anhelos, respuestas y recompensas, de recompensas inmediatas y entornos diseñados con inteligencia. Pero hay un nivel más profundo, más radical, que determina la permanencia de cualquier hábito: tu identidad. La mayoría de las personas intentan cambiar partiendo de los resultados: quiero perder 10 kilos, quiero ganar más dinero, quiero leer 20 libros al año. Otros avanzan un poco más y se concentran en el proceso: caminaré cada mañana, ahorraré cada semana, leeré 10 páginas al día. Pero los cambios más sólidos nacen cuando no te enfocas ni en los resultados ni en los procesos, sino en quién eres. El círculo de los 3 niveles de cambio. James Clear lo resume con una metáfora poderosa: imagina 3 círculos concéntricos. El más externo son los resultados, lo que obtienes. El intermedio son los procesos, lo que haces. El más interno es la identidad, lo que crees sobre ti mismo. La mayoría empieza desde afuera, tratando de modificar resultados y procesos. Pero si empiezas desde adentro, todo cambia. Cuando tu conducta refleja lo que eres, la repetición deja de sentirse como sacrificio y se convierte en expresión. Ejemplos prácticos de identidad aplicada. No es lo mismo decir quiero correr una maratón que afirmar soy corredor. El primero es un objetivo, el segundo es una identidad. El primero termina en cuanto cruces la meta, el segundo se expande, porque cada acción, salir a correr, cuidar tu descanso, alimentarte mejor, se alinea con quién eres. Otro ejemplo: no digas quiero dejar de fumar. Declara, soy una persona que no fuma. Esa diferencia verbal activa un mecanismo psicológico profundo: ya no estás luchando contra un deseo, estás defendiendo quién eres. Y defender tu identidad es un instinto mucho más fuerte que perseguir un resultado. La psicología detrás del cambio de identidad. La teoría de la disonancia cognitiva, desarrollada por Leon Festinger, explica que los seres humanos experimentamos incomodidad cuando nuestras acciones no coinciden con nuestras creencias. Si te ves como alguien saludable, cada vez que comes basura sentirás esa disonancia. Esa incomodidad, bien utilizada, se convierte en motor de cambio, porque buscarás alinear tus acciones con tu autoimagen. ¿Cómo sembrar una nueva identidad? Construir una identidad no requiere declaraciones grandiosas, requiere pruebas pequeñas pero consistentes. Cada vez que escribes una página, votas por la identidad de escritor. Cada vez que eliges agua en lugar de refresco, votas por la identidad de persona saludable. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, votas por la identidad de alguien confiable. No necesitas mayoría absoluta en un día, basta con acumular votos hasta que el resultado se vuelva irreversible. Estrategia práctica: preguntarte ¿qué haría alguien como yo? Frente a cada decisión cotidiana, formula esta pregunta: ¿qué haría alguien que ya es la persona que quiero ser? Si tu identidad es la de un lector, abrirá el libro. Si tu identidad es la de un inversor, apartará ese dinero. Si tu identidad es la de un atleta, entrenará, aunque no tenga ganas. Esa simple pregunta te conecta con la versión de ti mismo que ya existe en potencia. En conclusión, los hábitos no son solo conductas que repites, son votos que depositas a diario por la persona en la que te estás convirtiendo. Cuando cambias tu identidad, cambias tu historia. Y cuando tu historia cambia, todo lo demás se reordena en consecuencia. Hoy has descubierto que no necesitas esperar una gran revolución para transformar tu vida. No necesitas suerte, ni talento descomunal, ni una fuerza de voluntad infinita. Lo que necesitas es mucho más sencillo, y al mismo tiempo, infinitamente más poderoso: la constancia de los hábitos atómicos. James Clear nos recordó que los grandes resultados nacen de pequeños actos repetidos, y que cada día es una nueva oportunidad de sumar ese 1% que parece invisible, pero que al final lo cambia todo. Quiero que te lleves esto muy claro: tú ya eres capaz, tú ya tienes dentro de ti lo necesario para construir la vida que anhelas. Cada decisión que tomes desde hoy, por pequeña que parezca, es un ladrillo que edifica tu carácter, tu salud, tu mente y tu futuro.
Si aplicas lo que aquí aprendiste, sistemas en lugar de simples metas, el bucle del hábito, el poder del entorno, la regla del 1% y la identidad que se fortalece con cada repetición, nada podrá detenerte. No olvides que eres especial, que eres grande y que llevas dentro un potencial inmenso. El verdadero cambio no comienza mañana, ni el próximo año, ni cuando las circunstancias sean perfectas. El verdadero cambio comienza ahora, con la decisión consciente de ser arquitecto de tu destino, un hábito a la vez. Si este contenido te inspiró, te invito a que te unas a esta comunidad. Suscríbete al canal de The Mind Manual, dale like a este video, activa la campanita para que no te pierdas nada, y acompáñanos en los próximos episodios. Lo que viene está lleno de grandes oportunidades, de emocionantes descubrimientos sobre nuestro ser y de herramientas prácticas para seguir superándonos. Porque este no es el final, es apenas el comienzo de una vida extraordinaria. Nos vemos en el próximo video.